este programa dedicado a trabajar las medidas antielusivas internas e internacionales en el marco de la pandemia de COVID-19. Antes de aquello, tengo que agradecer, en primer lugar, a todas las personas que se están conectando todas las semanas. El crecimiento ha sido exponencial y además preguntan, comentan a través de las redes y de los mails, lo cual agradezco mucho. En segundo lugar, quiero agradecer a Rubén Saavedra, que es el decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, y a Raúl Vázquez, que es el coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, que está adscrito a la Universidad Católica, y que a ellos dos por la iniciativa y por apoyar en sostener este programa. Dicho esto, quisiera presentar el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar las medidas antielusivas. Quisiéramos ver un poco, dar vueltas alrededor de lo que está mostrando en términos de viabilidad económica esta pandemia. Hay una tensión entre la salud o la economía y el financiamiento público o la unidad empresarial. Y en ese marco de viabilidad económica de nuestras sociedades, plantear la reflexión del combate a la elusión fiscal. Para esto, tengo hoy día como un invitado a una persona que quiero muchísimo, que es uno de los abogados que conozco más brillantes en el mundo, no solo en términos de conceptos, sino en términos de aplicación práctica de esos conceptos. Es el querido profesor Alberto Tarsitano. Él es profesor de Derecho Tributario en las carreras de posgrado de las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. Es además director de la Maestría en Derecho Tributario de la UCA y profesor titular de la Facultad de Derecho de esa universidad. Es director, es una faceta muy interesante, del suplemento de Derecho Tributario del Derecho, que es el diario de doctrina y jurisprudencia argentina, que yo leo muy asiduamente porque tiene unos trabajos increíbles y muy importantes. Es miembro del Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho. Además, es miembro honorario del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y miembro honorario del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales entre los años 2006 y 2008, años en los que se realizó la IFA Mundial, el Congreso de IFA Mundial en Buenos Aires, y ha sido además presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, ILAT, entre los años 2005 y 2008. Es una extraordinaria persona, de las más queridas por mí, como digo, y sobre todo un hombre dedicado siempre a pensar el sentido, no solo del tema tributario, sino el sentido de la vida en nuestra América Latina en torno a los grandes problemas que tenemos. Y quién sino él para hablar de este tema. Pero además, Alberto ha trabajado como nadie el tema de la elusión fiscal y las medidas para luchar contra él. Entiendo, Alberto, que pronto vas a presentarnos un libro que estás acabando, ya terminaste de editar sobre la materia, y que yo espero que esté también en el Perú prontamente. Querido Alberto, bienvenido a este diálogo tributario y quisiéramos tu primera intervención, por favor. Bueno, antes que nada, gracias Lucho, Rubén, Raúl. Para mí es un placer poder conversar con amigos y reflexionar desde un lugar de tranquilidad. Me parece que esta pandemia nos da algunas ventajas, y una de ellas es el reposo. Todos quizás estamos en una modalidad un poco más lento, porque estamos excluidos de nuestras urgencias cotidianas, y eso hace que estos espacios sean muy propicios para el diálogo, para la reflexión. Y por supuesto, yo no creo que pueda aportar más que algún estímulo para el pensamiento de los que nos están escuchando. Me sentiría satisfecho si antes que establecer cualquier concepto con valor predictivo, pudiera simplemente nuevamente estimular la reflexión compartida entre colegas a un nivel de absoluta horizontalidad, porque ante situaciones tan novedosas, realmente me parece que lo que podemos hacer es compartir nuestros puntos de vista, nuestras visiones y nuestras preocupaciones. Y tal vez referido a este punto, quizás podemos marcar
en una especie de orden anárquico, porque no es un orden metodológico, ¿cuál es la primera tensión que yo advierto como preocupación? Y probablemente es algo que tú has conversado, ustedes han conversado el viernes pasado, que es la tensión entre el estado de emergencia, la libertad o las garantías individuales. No tanto porque todos entendemos que el estado de emergencia es un estado transitorio, justificado por la coyuntura, y que habilita la toma de medidas urgentes e incluso habilita la limitación de ciertos derechos. Pero la gran preocupación es cuál es la proyección de esto hacia el futuro. Hoy enfrentamos una enfermedad, una pandemia, una zoonosis desconocida, cuyo alcance no sabemos dónde termina, no sabemos si puede volverse a reiterar. Entonces la pregunta es, ¿el mundo post-pandemia o el mundo dentro de la normalidad de la pandemia prolongada, cómo va a compatibilizar nuevas formas de representación del Estado, nuevas asunciones de roles por el Estado, justificadas por esta emergencia, con libertades y garantías individuales? Con esto hay que tener mucho cuidado, porque a mí me parece que así como el problema sanitario hoy está enfocado en el virus, nosotros también tenemos que ocuparnos de la salud de la República, precisamente los abogados y contadores que nos dedicamos a los temas de finanzas públicas. A mí me parece que estas situaciones nos replantean a cada uno los roles desde nuestros puestos de trabajo y cuál es nuestro aporte a la sociedad en su conjunto. Entonces, nosotros estamos obligados a pensar la relación de ese Estado futuro, que hoy en día es un Estado que ante la emergencia debe asistir a los más pobres, que cobra dimensiones extraordinarias. Esta pandemia nos va a dejar una sociedad obviamente mucho más empobrecida, va a costar restablecer los mecanismos de desarrollo económico nuevamente, poner nuestros países en marcha, pero la pregunta es si todo esto no va a derivar en un Estado que tenga alguna vocación autoritaria, que pueda ceder a las tentaciones del populismo, que no respete las bases de nuestro Estado republicano, empezando por la división de los poderes. Y ya yendo un poco a lo que es materia de nuestra disciplina, si la renta pública va a aparecer tutelada por una especie de valor supremo que se va a anteponer a otras garantías del derecho del contribuyente, y aquello por lo cual luchamos los tributaristas durante un siglo, que era justificar la relación tributaria como una relación jurídica tributaria, se vuelve a transformar, como era en el siglo XIX, con algunas teorías, en una relación de poder. Entonces, mi primera preocupación y mi primera reflexión es estar muy atento al goce pleno de las libertades, aún admitiendo los cercenamientos transitorios, y a estar muy atento a las formas sutiles de afectación de esas libertades. Por supuesto, no es que nos circulan algunos chistes a través de la vacuna, nos van a poner un chip a cada uno para controlarnos. No es eso, pero hay libertades que se pueden ver afectadas, y sobre todo en materia de finanzas públicas, y creo que debemos estar atentos a ejercer un control ciudadano y cívico sobre esas afectaciones. Qué importante tu introducción, Alberto, porque sitúa perfectamente la conversación que vamos a tener. A mí me gustaría en este momento plantearte los siguientes temas, si te parece bien. La agenda que vamos a tener hoy estaría compuesta de 3 bloques temáticos. En primer lugar, me gustaría conversar contigo sobre el llamado, así le he puesto yo, el llamado de la sociedad civil tributaria para luchar contra la elusión fiscal en este momento. Y capaz 2 bloques de temas, las urgencias que está dejando el COVID-19, algo hemos adelantado ya, tú has planteado algunos temas, y luego preguntarnos cómo afrontar esta crisis tributaria, medidas antielusivas o mayor imposición. En un segundo bloque me gustaría conversar contigo sobre la opacidad del concepto de elusión fiscal a nivel, digamos, mundial. Primero, ¿qué es lo que mira la sociedad civil como elusión?
y me gustaría ahí que pudieras hablarnos un poco de la diferencia entre la ilusión y la evasión. Y luego una serie de conceptos que nos han venido apareciendo durante el último tiempo: ilusión versus ahorro fiscal, economía de opción, planificación, para darle alguna idea de qué estamos hablando. Y luego este nuevo concepto que la OECD ha introducido en nuestras discusiones en todo el mundo sobre la planificación fiscal agresiva. Y en el mismo bloque hablar un poco de la cláusula antielusiva general. La peruana la tenemos vigente. Cuéntanos también un poco tu visión de eso. Y finalmente, en este bloque, la cláusula antielusiva general y las cláusulas antielusivas específicas. Y finalmente, un tercer tema para hablar sobre las cuestiones urgentes, ¿no? Si hay algo que revisar, y el uso de elemento antielusivo en las leyes en relación a los subsidios COVID que están apareciendo, y hay una discusión bien interesante en torno a la materia. Muy bien, esa es la agenda que te propongo, querido Alberto. Te voy a pedir, como siempre, tu mayor tiempo, que es lo más preciado, en este caso, que nos lo compartas y que te sientas tan cómodo de contarnos y enseñarnos mucho más a todos nosotros, a mí y a los que nos están mirando. Entonces empecemos, si te parece bien. Empecemos por el primer tema, las urgencias que está dejando el COVID-19. Más o menos, yo supongo que esto es mundial, la crisis económica está muy fuerte porque, primero por la pandemia, pero luego por las medidas de confinamiento que tenemos a lo largo del mundo y la inseguridad sobre lo que va a pasar. Creo que hay un debilitamiento empresarial muy fuerte. Creo que esto se ve mucho en las pymes. Por lo demás, tema urgente y necesario de abordar en materia tributaria, como tú has señalado en el último ILAT. Y luego, la destrucción del empleo. Todo esto nos lleva hacia la idea de que aumenta la pobreza. En América Latina la pobreza está aumentando sustancialmente, el empleo se está destruyendo. Y entonces uno encuentra, más o menos haciendo un eje, que las decisiones gubernamentales han sido en todo este tiempo no tocar lo tributario. O sea, no pensar en este momento en una reforma tributaria para gravar más, para aumentar la recaudación, porque eso lo que haría es debilitaría mucho más esta situación económica que estamos viviendo. Y han hecho uso, los que han podido, de la deuda pública, o sea, del endeudamiento, y quienes han tenido un poco más de espalda financiera están haciendo uso de sus ahorros presupuestarios, ¿no? de sus elementos anteriores. Pero por otro lado, tú tienes la propuesta de la sociedad civil y los organismos internacionales que ya están hablando de un nuevo pacto fiscal sobre la base de objetivos de progresividad, ¿no? Dicen, esto que hemos hecho en nuestras sociedades no ha servido, no funciona, hay que reformarlo. Ayer salió una noticia muy simpática que en el caso colombiano, un grupo de una asociación civil apoyada por algunos constitucionalistas presentó una demanda contra el sistema tributario colombiano, señalando que no está dentro del marco de la progresividad y de los valores de la Constitución. Entonces, tienes estas cuestiones ahí como moviéndose, ¿no? Entonces, yo tengo dos preguntas que hacerte, querido Alberto. La primera es, ¿qué piensas tú de este panorama? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo lo estás viendo con el largo conocimiento que tienes tú de la historia de América Latina y de la historia económica de América Latina también? Pero además, ¿cuáles son, permíteme que lo diga así, los planteamientos de un gran maestro como eres tú, para mí y para muchos, sobre el tiempo que viene? Necesitamos algunas coordenadas que nos plantees, querido Alberto, por favor. Bueno, sí, yo creo que, Lucho, no quiero caer en el lugar común de decir que toda crisis es una oportunidad, pero la verdad es que la profundidad y la dimensión, que todavía es insondable, de esta pandemia, nos hace compartir algunas reflexiones que seguramente hacen parte del sentido común, ¿no? La primera es que, obviamente, en un primer momento esta pandemia, por lo menos en la Argentina, y yo todo lo que digo, de alguna manera trato de evitar la situación argentina, pero por otro lado tampoco puedo abstraerme totalmente de mi realidad. En alguna medida esa realidad puede ser trasladable a países como el Perú o a otros países de América Latina. Pero la realidad es que yo ya creo que se ha agotado el tiempo, digamos, de los infectólogos, y que la dimensión de la pandemia hace que las fuerzas políticas, los economistas, los
especialistas en ciencias sociales, los científicos, se sienten en una mesa a diseñar un nuevo pacto social. Yo creo que, más allá de que en algunos países como el mío, ese pacto social parece que hace años que viene resquebrajándose, hoy podríamos decir que el contrato social tradicional en el cual se basa toda una sociedad democrática sobre valores compartidos, hoy está bastante dañado y casi quebrado. Es indispensable restablecer el pacto social, y el pacto social va de la mano de un gran acuerdo económico entre los empresarios, el Estado y las fuerzas de trabajo. A mí me parece que este acuerdo es previo y preliminar antes de hablar de reformas tributarias, etc. Yo tengo 40 años de ejercicio de la profesión activa y también en la docencia universitaria, y creo que no ha pasado un solo año en mi vida donde no he escuchado hablar en mi país de la necesidad de la reforma tributaria. Hoy en día la salida no está por la reforma tributaria. Quizás puede haber una medida paliativa como este impuesto a la riqueza que ha circulado en algunos ámbitos, incluido en mi propio país, pero hoy en día la solución a la pobreza está en un gran acuerdo productivo para poner la economía en marcha, en un gran reperfilamiento de la dimensión del Estado y del gasto público. No digo que haya menos Estado. El Estado en este momento tiene que estar presente, obviamente, porque es la última red de protección de los vulnerables, es la red de inclusión social, es la única posibilidad que ellos tienen de insertarse en una sociedad que les brinde posibilidades, pero estoy hablando de un Estado que administre bien sus recursos y que además extirpe definitivamente los vicios graves como la corrupción, ¿no? De paso, yo creo que, no sé si esta pandemia nos va a dejar como enseñanza una sociedad más ética o más moral, pero probablemente la sociedad civil se vuelva más exigente con el Estado y también con los empresarios, y quizás un beneficio que derive de todo esto es que la corrupción sea extirpada, digamos, como estructura, ¿no? No hablo de los actos de corrupción, sino como sistemas sincronizados dentro de los gobiernos de América Latina. Que las pruebas están a la vista y no hace falta referirse mucho más. Entonces, esta reflexión de generar las condiciones dadas por la oportunidad para un gran acuerdo, y donde sentemos a la mesa a todos los sectores del trabajo, y pensemos dentro de ese marco también las obligaciones del contribuyente, y pensemos también en un sistema impositivo, que esto depende de cada país, ¿no? No podemos hablar de un sistema impositivo ad hoc, universal, porque eso depende de las experiencias de cada uno. Y eso sí me parece que es muy transferible, incluso nuestros propios países latinoamericanos tienen experiencias diversas. Por ejemplo, yo te diría que la Argentina tiene es un país que tiene un sistema tributario de país muy desarrollado y te diría bastante sofisticado y con una enorme presión tributaria. Por lo tanto, no es comparable esa situación con la situación de Chile. Y además, como creo que recordamos siempre, no podemos hablar de los impuestos si no hablamos del gasto público, ¿no? El querido maestro Víctor Uckmar decía que no se puede hablar del impuesto justo si no se habla del gasto público justo. Y repito, eso no significa menos Estado, significa mejor Estado, mejor calidad. Entonces me parece que estos son los temas que deben ser instalados. Desde las universidades nosotros podemos hacer un aporte, pero ahí es indispensable y necesaria la concurrencia de las fuerzas políticas con generosidad y amplitud de criterio y que piensen, yo diría, con holgura en el bien común, ¿no? Porque me temo que si esto no se produce, lo que vamos a generar son sociedades binarias, donde a la salud le oponemos la economía, donde a los ricos oponemos a los pobres, donde nos vamos a terminar replegándonos en nacionalismos, mirando con recelo al vecino y comparando con estadísticas si nosotros somos mejores porque tenemos menos muertos que el de al lado, esa mirada mezquina, chiquita, ¿no? Que también forma parte algo de la tradición latina de nuestros pueblos, esa mirada recelosa que yo aspiro que sea superada por una visión rica, nutriente, generosa, multilateral, de países integrados a través de mercados comunes.
con una visión abierta hacia el mundo. Esta es una aspiración. No digo que es lo que va a suceder, ni puedo apostar que esto es lo que va a suceder, porque el mundo lamentablemente nos está dando pruebas de grandes retrocesos, aún en aquellos países que fueron, como en Europa o en mismo Estados Unidos, garantes de muchos principios occidentales que todos suscribiríamos con base en el Estado republicano. Y hoy vemos que esos populismos retardatarios, replegados en sí mismos, contrarios a la sociedad global, por lo menos desde mi perspectiva, bueno, son retrocesos y contramarchas en la historia, que además pueden derivar en sistemas políticos que nuevamente no son los que, por lo menos yo, no es el mundo en el cual yo quisiera vivir. Entonces nuestra misión me parece que es insistir, persistir, en sostener siempre la necesidad de los consensos, de los acuerdos, de que a la mesa se sienten los actores principales. Y sí estoy de acuerdo que probablemente la cuestión tributaria venga luego, es decir, porque obviamente el impuesto se cobra sobre manifestaciones de riqueza. Si no hay riqueza, ¿qué impuestos vamos a cobrar? A lo sumo vamos a seguir cazando en un zoológico que cada vez es más chiquito, ¿no? No solo es chiquito, sino como pasa en todos los zoológicos del mundo, se vuelven zoológicos virtuales. Vamos a terminar grabando el comercio electrónico y nos vamos a quedar con eso. Pero con eso la gente no va a salir de la pobreza, ¿no? Y nuevamente, no podemos vivir en sociedades donde el Estado sea el único empleador y sea el que gerencie el ascenso social, ¿no? El ascenso social viene con sociedades desarrolladas económicamente, y ahí sí es donde nosotros tenemos que aportar todo nuestro compromiso y nuestro conocimiento. Reflexión, querido Alberto. Suscribo como buen discípulo tuyo todo lo que has dicho. Solo un tema que ha surgido a propósito de estas tensiones que tú dices, ¿no? Y que son relaciones binarias, tú las has puesto así, ¿no? Relaciones primitivas y binarias. Hay también una respuesta binaria a la siguiente cuestión. A los que piden mayor imposición porque necesitamos recaudar, aparecen los que dicen no, luchemos contra la ilusión y busquemos la informalidad a la informalidad y ampliemos la base tributaria. Es otra vez una posiciones binarias, ¿no? Unos que dicen más gravamen y los otros dicen no, lucha contra la elusión fiscal. ¿Tú qué dirías respecto de esa cuestión para desatar esa tensión, ese nudo entre estas dos perspectivas? Mira, a mí me parece que necesitamos una mirada más abarcativa, más compleja, y hasta te diría menos mezquina, o si se quiere, más generosa, ¿no? Y cada tema tiene su propia problemática. Si yo te dijera que la Argentina tiene un nivel de informalidad del 40%, 50%, este no es un problema sociológico, cultural de la patología del ser argentino, que es un incumplidor contumaz, sino obviamente es un problema estructural de la economía. Cuando tú me dices que Perú tiene el 60% de economía informal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una cámara para perseguir, ¿no? Hoy en día, si fuera posible, a cada uno para ver lo que cobra con su negocio y que efectivamente pague impuestos. Es decir, no, hay que asumir que estos son problemas estructurales que requieren decisiones estructurales. Entonces, el tema de la economía informal, hay que hacer nuevamente políticas de formalización de esa informalidad, oportunidades de formalización y un sistema fiscal que acá sí creo que tiene que acompañar, pero tiene que acompañar nuevamente, desde la creación de las condiciones, de los sistemas para que esas personas se incorporen al circuito formal con sistemas de gravabilidad de pequeños contribuyentes, por ejemplo, con el perfeccionamiento de esos sistemas, y no condenándolos a través de la persecución, porque me parece que eso es ignorar un problema del cual además el propio Estado es parte de ese problema. Y luego cuando hablamos de ilusión, ya lo vamos a hablar más tarde, por supuesto lo primero que habría que hacer es definir la ilusión, pero yo tengo la sensación que acá puede haber dos visiones, ¿no? Y todavía no nos hemos puesto de acuerdo de qué se entiende por ilusión, pero asumiendo que la ilusión es un comportamiento social que de alguna manera
intenta hacerle trampas a la ley y no pagar el impuesto que corresponde a través del uso de unas ciertas formas jurídicas que no son adecuadas para la obtención de esos resultados económicos que el legislador ha previsto como hecho imponible. La manifestación de ese fenómeno me parece que tiene una dimensión, si uno lo sitúa en el ámbito de los grandes grupos multinacionales, y ahí deberíamos preguntarnos cuál es el interés de los países de América Latina para dedicarle tanta atención a una serie de problemas vinculados con la elusión o con la planificación fiscal agresiva, que es un problema propio de las grandes compañías multinacionales, de las cuales debe haber 10 en la Argentina y no sé cuántas en Perú, pero que es más bien un problema ajeno que enfrenta a esas grandes compañías con los grandes fiscos y las grandes instituciones como la OCDE, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese tipo de problemas con nuestra realidad latinoamericana? Y sí, en cambio, hay otro tipo de ilusión, más doméstica, más cotidiana, donde ahí sí hay preocupaciones porque en esta incertidumbre, en este plano donde no está claro qué significa elusión y cómo se distingue de la evasión o del ahorro legítimo de impuestos a través de una planificación absolutamente inobjetable de la actividad económica por determinados medios jurídicos, esa confusión que existe, por ejemplo, en los organismos de administración o que exigen los propios jueces, eso sí es peligroso porque pone en riesgo nuevamente libertades y garantías, y de repente personas decentes que creen que ahorran impuestos terminan procesados o involucrados en una causa penal por la falta de discriminación de estas cuestiones. Entonces, me parece que no hay un único problema en el mundo cuando hablamos de la elusión, o de ese concepto, a mi juicio, quizás luego lo podemos abordar, bastante objetable, de planificación fiscal agresiva, ¿no? Hay que contextualizar, hay que ubicarse cada uno en la realidad de su país y hay que atender a los problemas que realmente nos debieran ocupar nuestra atención porque son los problemas de nuestra realidad y no las que nos imponen una realidad que nos es ajena, ¿no? Por más que puede ser desde la perspectiva académica, tener datos muy interesantes, hasta datos de color, pero hay que tener algún cuidado en mantener distancia y siempre saber diferenciar nuestros esquemas de abordaje metodológico con nuestras herramientas jurídicas, contables, y nuestra propia realidad de otros problemas, ¿no? Que tienen otras historias, que tienen otras génesis, que tienen otras manifestaciones. Y particularmente tener mucho cuidado con algo que a veces se menciona un poco casi automáticamente y no se repara muy bien en lo que se dice, esto de que hay cierta moral internacional. Yo creo que acá se confunde la moral con los intereses, ¿no? Para ser claro, los países tienen intereses. Esto de la moral es algo con lo cual yo nunca me he llevado demasiado bien, como también con aquella otra idea de que el impuesto es una obligación moral, ¿no? Ahí tendría que quemar todo lo que estudié. Pero bueno, hay ciertas derivaciones y confusiones habituales, no todas se van a poder despejar en esta charla, y sé que esto suena bastante desordenado, pero Lucho, para ir un poco a tu pregunta, me parece que en esto hay que ir despacio, no hay un único estándar internacional, hay problemas diferenciados, hay soluciones diferenciadas, y lo que sí me parece que es indispensable es crear siempre conceptos claros y herramientas metodológicas de análisis. Esto es lo que en la materia, concretamente la elusión fiscal, es lo que se ha advertido una gran orfandad, ¿no? Algo que por otro lado es bastante curioso, porque precisamente la lucha contra la elusión está en el ADN del derecho tributario como disciplina autónoma. El derecho tributario nace como disciplina autónoma precisamente tratándose de diferenciar y tratando de poner un dique de contención a la autonomía del derecho privado que hacía que los impuestos se evitaban a través de ciertas manipulaciones que estaban autorizadas, bueno, en el derecho civil alemán o francés del siglo XIX, donde reinaba la autonomía de la voluntad. Entonces, frente a estos manejos que algunos llamaban el formalismo jurídico, nació una lógica reacción principista de oponer a eso el interés de la ley tributaria y
como decían las ordenanzas fiscales de 1919, aquella sustancia económica de las relaciones subyacentes al conflicto tributario, ¿no? Hacer emerger esas relaciones. Bueno, junto con Hensel y Blumenstein, desde el principio del siglo XX estamos discutiendo qué es la ilusión. Nos hemos pasado un siglo y así nace el derecho tributario. Y es curioso que, sin embargo, todavía no hemos coincidido, es algo realmente llamativo, ni en el mundo del derecho latino continental, mucho menos en el mundo del derecho anglosajón, en una noción clara de ilusión, de qué es lo que significa, ¿no? Hasta, yo diría que la opción más, mejor dicho, no la opción, sino la noción más acentuada, parte de una premisa, y es que es un comportamiento que evita el hecho imponible, ¿no? Y es lo que dice la norma 16 del título preliminar del Código Tributario del Perú. Esa premisa, por supuesto, de inmediato es desmentida, porque si el hecho imponible se evita a través de un medio jurídico anómalo que produce un resultado que está alcanzado por el impuesto, pareciera que hubo un intento de evitar el hecho imponible, pero el medio que se lo emplea no permitió que se lo evite. Entonces, la ilusión es un comportamiento anómalo y por lo tanto es un comportamiento ilegal, no hay una evitación del hecho imponible. El profesor alemán Cruz dio una definición, a mi juicio, muy clarita y muy simple, y dijo: la economía de opción, la ilusión y la evasión, las tres figuras tienen un mismo componente, que es que el contribuyente no quiere pagar impuestos, en los tres casos. ¿Qué distingue una figura de la otra? Bueno, el medio empleado para no pagar impuestos. En la economía de opción o en la planificación fiscal el medio es inobjetable, es un medio legítimo. En la ilusión el medio es anómalo, a pesar de que no hay ninguna desnaturalización, tergiversación o ocultación frente al fisco del medio que se está empleando. La figura típica, desde mi perspectiva, de la ilusión fiscal es el fraude de ley, ¿no? Y el fraude de ley común. En la ilusión siempre hay una puesta en escena de negocios jurídicos que intermedian los resultados o los estados económicos que son gravados por las leyes tributarias. Entonces siempre va a haber una calificación sobre la aptitud de ese medio jurídico para la producción de ese efecto económico. Esta es una cuestión que, después de mucho leer, yo me he dado cuenta que ya fue resuelta por los civilistas hace décadas. Lo que pasa es que los tributaristas somos muy orgullosos, tenemos una especie de autismo, y perdón por la palabra autismo, no lo empleo con ningún delito a quien lo padece, sino me da la sensación de que no nos comunicamos, estamos como tabicados en nuestra disciplina y no dialogamos con el derecho privado, y aquella reacción que tuvo el derecho tributario a principios del siglo XX, por supuesto hubo un siglo donde el derecho privado se dio sus mismos anticuerpos para corregir los efectos desviados de las formas jurídicas que no obedecían a la sustancia económica que el derecho objetivo les atribuye. Entonces, el propio derecho privado, a través de instituciones como el fraude de ley civil, el abuso de derechos, la verdad que ya resolvió el tema. Yo creo que un civilista nos miraría con alguna extrañeza diciendo: estos profesores de derecho tributario están atribulados por temas que, no digo los hemos resuelto, pero por lo menos los hemos encaminado, y sobre todo lo han encaminado a raíz o a través de una institución fundamental que es la causa del negocio jurídico, ¿no? Que es el porqué del negocio, es la función económica que el derecho le atribuye a cada contrato dentro de cierta tipicidad causal de cada figura tributaria. Pero en materia tributaria parecía que nos olvidamos de todas estas cuestiones y caemos en voluntarismos. Entonces decimos, bueno, la ilusión, y sí, es el que no respeta la ley. ¿Y por qué no la respeta? Bueno, porque la ley parece que quiso decir tal cosa, y el fin de la ley, y la verdad jurídica objetiva, y nos llenamos de palabras con contenidos que nunca son explicitados, y hablamos de la verdad jurídica objetiva, y hablamos del contenido sustancial, y hablamos de la verdad material, sin tener ninguna profesionalidad, yo diría, para explicar qué conceptos estamos usando y cuáles son la extensión de estos conceptos, ¿no? Bueno, como ven, es un tema muy interesante, muy largo para
Pero en unos pocos minutos nos has planteado efectivamente el tema que es el núcleo central del problema. Tú has dicho, y creo que lo has hecho con mucha claridad, la diferencia entre la evasión y la elusión. Yo creo que ese es un elemento central, una guía que debemos tener los tributaristas y los jueces al momento de aprender a discernir esto, las administraciones también, evidentemente. Pero fíjate que la elusión, por lo menos hoy en la sociedad y en la sociedad civil, o sea, en los grupos de opinión, periodistas, asociaciones, etcétera, la palabra elusión es una mala palabra, casi en el mismo nivel de reacción del delito. Eso tiene sus elementos positivos y tiene sus elementos negativos. Pero antes ya de ir a hablar y de concretar un poco las cuestiones precisas sobre los conceptos jurídicos, ¿qué es lo que ha pasado para que haya esta confusión entre delito, evasión y elusión, a tu parecer? ¿Y cuál crees tú que debería ser quisiera que insistieras en el elemento ontológico que diferenciaría uno de otro? Y en este caso te lo estoy pidiendo para que lo entienda el público común que nos esté escuchando, no el abogado, no el contador especializado, sino es una mala palabra y es exactamente igual que plantear la evasión. Por favor, ayúdanos con esta parte, querido Alberto. Sí, bueno, mira, en realidad los conceptos son bien distintos, ¿no? Porque tú me dices para el hombre en la calle, bueno, hay un refrán, ¿no?, que resume esa sabiduría popular. Uno diría, ese refrán dice, echa la ley, echa la trampa. Esta es la noción que campea, ¿no?, en el concepto de elusión. Es una especie de gambeta permitida, tolerada, y acá creo que está el primer error, por el ordenamiento jurídico, donde el vivo termina no pagando impuestos porque aprovecha algún repliegue de la ley o aprovecha alguna posibilidad que solo los técnicos conocen, y en función de eso se excluye de su obligación legal de sostener el gasto público. Yo creo que acá hay un error central, porque nuevamente la elusión es un acto reprochable, la conducta elusiva es un acto reprochable, pero ¿por qué? Porque precisamente calificamos como acto elusivo aquel acto que utiliza formas jurídicas que son inadecuadas o impropias o irregulares para la obtención de determinado resultado económico. Esas formas jurídicas pueden estar de alguna manera legitimadas para la obtención de un resultado económico análogo o semejante a aquel otro que es el que grava la ley tributaria, pero desde la perspectiva de la aplicación de la ley tributaria, ese uso inadecuado de la forma es lo que lo descalifica. Y lo descalifica porque es irregular desde la propia visión del derecho privado, y lo que hace que la elusión sea un acto ilícito. Ahora bien, desde la perspectiva psicológica, como de otro lado yo tengo dentro del ámbito de la libertad individual la posibilidad de estructurar mis negocios también a través del uso de formas jurídicas que traigan aparejado un menor costo fiscal, y esto no debiera ser ocupable. Es decir, desde la perspectiva íntima, psicológica de quien diseña su estructura de negocio, yo le podría otorgar el beneficio de la duda y decir, bueno, esta persona cree que está ahorrando impuestos de la manera que la ley lo autoriza, cree que, por ejemplo, puede colocar un inmueble dentro de una sociedad y vender las acciones de la sociedad, y que ese tratamiento sea más beneficioso que la venta del inmueble, y que esto sea un hecho consentido, por ejemplo, por la ley tributaria, si es que no tiene una definición expresa, y puede lealmente creer que el medio jurídico que emplea no es un medio jurídico anómalo, porque nuevamente la anomalía negocial demanda, para establecer si hay fraude de ley o si hay algunas otras más graves, como la simulación relativa o la simulación absoluta, reclama ciertas indagaciones acerca del alcance de esa irregularidad. Entonces, esa persona pudo haberse creído que utiliza una vía idónea, eficaz para ahorrar impuestos, pero el análisis o el estudio de esa forma jurídica lo demuestra que naturalmente hay una desnaturalización de la causa del propio negocio. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no es esto evasión? Porque todo aquello que esta persona realiza se muestra, se exhibe ante el fisco.
Es decir, no hay ninguna declaración engañosa, no hay una ocultación maliciosa, que son las características propias del hecho punible, que tiene una tipicidad que está referida a estos elementos objetivos del tipo, donde la conducta se describe precisamente como una conducta mendaz, ¿no? Como el engaño, e incluso algunas teorías hablan de la idoneidad del ardid. Es decir, no es un mero engaño, sino es un engaño que tiene la aptitud de provocar error en un testigo calificado como es la administración tributaria. Entonces, claramente, a través de una conducta elusiva, todo está a la vista, todo salta a la vista, todo se muestra. Entonces, ahí hay una diferencia clara respecto del delito, ¿eh? No hay ocultación, no hay esa declaración mendaz que forma parte del núcleo típico de la figura delictual. Nuevamente, es cierto que ha habido enormes confusiones conceptuales. Creo que ahí las universidades hemos aportado poco, porque en muchos lugares existen, yo diría, manejos muy lábiles de todas estas nociones, ¿no? Entonces suele asociarse la elusión con un conflicto con el interés tutelado por la norma tributaria. Esto, en lugar de aplicar métodos de dogmática jurídica para evaluar la propiedad del negocio jurídico, recurre a teorías voluntaristas acerca de cuál es el fin de la ley. Y obviamente el fin de la ley es el que el operador jurídico, en este caso el juez o la administración tributaria, establecen en cada caso particular, pero esto, digamos, que no satisface demasiado los reclamos o las exigencias del método jurídico, ¿no? Entonces, me parece que incluso ha habido malas interpretaciones de transpolaciones del propio derecho anglosajón. Y te doy un ejemplo, ¿no? Hay una causa que todos ustedes conocen bien, que es la causa Gregory versus Helbering en 1935, que dio origen a lo que se conoce como la teoría del Business Purpose Test, para apreciar la propiedad de determinado esquema de planificación fiscal y de su aptitud para legitimar un ahorro impositivo. Ahí se trataba en realidad de una transferencia de acciones disfrazada de una reorganización societaria que prácticamente en el término de una semana se concretaba y se deshacía. Y lo que la Corte Suprema Americana dijo, al mismo tiempo dijo que así como era legítimo el derecho de todo contribuyente al ahorro de impuestos dentro de lo que la ley permite, yo diría uno de esos mantras, como diría el profesor Pérez Royo, que circulan por todas las cortes constitucionales del mundo, al mismo tiempo dijo que en esta situación particular no se acreditaba la existencia de un propósito negocial. La noción de propósito negocial está muy bien explicada no por la Corte Suprema Americana, sino por el juez Lerner Hunt, que fue el que previno en esa causa. Este juez se lo consideraba el 10º juez de la Corte Suprema Americana. La Corte Suprema Americana tiene 9 jueces, como ustedes saben, pero fue un hombre que adquirió un gran prestigio por su doctrina en defensa de las garantías individuales y de los derechos civiles. Y el juez Lerner Hunt, en su voto, como juez de Cámara del 2º Distrito, dijo que el propósito negocial era algo muy parecido a lo que en el derecho latino continental entendemos como la causa de los negocios jurídicos, es decir, la función económica que se le asignan a las instituciones jurídicas. El propósito negocial no es que tenga un propósito ajeno al ahorro de impuestos, sino es la consistencia del medio elegido con la finalidad que el sistema jurídico le otorga a esa figura. Esa figura, por ejemplo, es la reorganización, y la reorganización está establecida sobre ciertas bases y ciertos presupuestos que, por supuesto, están alejados de una mera transferencia de acciones entre sociedades que se crean y se disuelven y se reorganizan aprovechando un sistema de neutralidad fiscal que indudablemente no es consistente con el contenido causal de esas instituciones. Pero fíjense en que este criterio del Business Purpose Test, así entendido como propósito negocial, a lo largo del tiempo se ha ido desfigurando y a veces se ha ido asociando a otros propósitos económicos o jurídicos ajenos a ahorro de impuestos, o sea, el test de los motivos económicos válidos, que es un test diferente a aquel otro, porque ya no habla de la consistencia institucional de la figura jurídica, sino que habla de otras razones más de tipo empírico, y ahí empezamos a tener ciertas contaminaciones y ciertas confusiones, y cada país
bueno, enfrenta la elusión con sus propios instrumentos y algunos confían en las relaciones o en las reacciones teleológicas. Pero nuevamente, me parece que los países del derecho latino continental estamos un poco en deuda porque además hemos tenido muy buenos pensadores, ¿no? El maestro Dino Harach, aún con alguna parte de su doctrina que puede merecer alguna objeción, yo diría que su gran aporte, que ha sido toda la vinculación de la teoría de la causa del derecho privado con el derecho tributario y la relevancia de la intención empírico-fáctica para calificar desde la perspectiva tributaria, yo diría que ha sido poco estudiado. En la Argentina algunos lo conocemos, la doctrina española lo ha criticado severamente, a veces el profesor de Sainz de Lujanda con una, yo diría, el maestro madrileño con una excesiva severidad sin computar los aportes positivos que Dino Harach hizo a la dilucidación de estas cuestiones. Entonces me parece que ahí ha habido y sigue habiendo una gran confusión, ¿no? Y me parece que, bueno, el rol nuestro de profesores es tratar de esclarecer estas cuestiones, de no dejarnos influir y de contaminar a veces por los estándares de otros países, ¿no? No puedo, tengo alguna limitación más allá del afecto entrañable que siento por el Perú, de criticar una norma del derecho peruano, pero claro, quien mira la relación de la norma 16 y reconoce inmediatamente la influencia, ¿no?, del artículo 15 de la ley española, que por supuesto ha sido una ley muy vapuleada y muy cuestionada en su propio país. Y cuando uno mira ese mismo artículo 15 reconoce otras influencias, en este caso quizás comprensible porque vienen de la mano de la Unión Europea, como el test de los otros motivos ajenos al ahorro de impuestos. Bueno, uno cree que hay una declinación del derecho latino continental en beneficio, ni siquiera digo de ciertas doctrinas del derecho anglosajón, de cierto empirismo que hoy está campeando en las organizaciones internacionales, ¿no? Y como bien sabe Lucho, que es un admirador de Popper, bueno, yo no creo en el empirismo en materia jurídica, ¿no? Somos partidarios del método hipotético deductivo y el método jurídico que tiene su base en esta construcción, ¿no? Interesante cuestión a la que nos has introducido hasta ahora. Mira, yo tendría que decir entonces que hemos puesto o has ido poniendo ya dos líneas que a mí me interesaba que quedaran muy claras, ¿no? La primera línea es la diferencia ontológica entre el delito, o sea, la evasión, y la diferencia ontológica en la ilusión y las finalidades que estos están promoviendo. Ahora has introducido una segunda cuestión que me parece fundamental para el entendimiento de la figura de la ilusión. Es decir, el concepto de ilusión ha sido fecundado, vamos a poner ese término en el sentido razonable, positivo, ha sido fecundado por dos entornos jurídicos diferentes. Por un lado, el mundo anglosajón, como tú bien has señalado, y por otro lado, el mundo europeo continental. Y la diferencia, creo que la estás marcando perfectamente. Yo tengo la misma impresión en el sentido siguiente. En el mundo anglosajón, la lógica de la voluntad individual no se mira en términos necesariamente de formas jurídicas, porque las formas jurídicas acaban siendo su substrato económico, porque la idea de tipología, la idea del acto jurídico, es una idea construida a partir del Código Civil francés, y por lo tanto que fecundó mucho el derecho europeo continental, y la idea de la forma jurídica, la idea de la voluntad privada, tiene un encauce diferente en el mundo europeo continental que en el anglosajón. Entonces, cuando tú dices que hay estas dos fecundidades que se cruzan y que establecen posiblemente en muchos países o incluso en normas traspolaciones acríticas de un país a otro, ¿no? Esas traspolaciones, cuando tú no miras el fondo de la cuestión y mueves, acaban siendo otra conclusión o otra situación en el otro país, ¿no? Yo te pongo un caso que yo estudié a propósito de la norma 16, ¿no? En la norma 16
aparece el concepto de hecho imponible. Cuando era la norma octava, aparece por primera vez el concepto de hecho imponible. Pero el libro primero de nuestro Código Tributario no tiene un concepto, no tiene el nomen juris hecho imponible, sino tiene el nombre de hecho generador de la obligación tributaria, más o menos en el estilo más europeo, digamos, ¿no? Más español, para ser más preciso. Pero cuando se introduce en la norma octava el primer párrafo, la regla de la calificación del hecho imponible, y luego ahora se traspola la palabra hecho imponible para introducir la cláusula antielusiva, entonces tú tienes que la palabra hecho imponible en una misma norma está refiriéndose a dos conceptos diferentes, que eso los españoles lo tienen más claro en su ley general tributaria. El hecho imponible como el hecho de la realidad, el acaecido en el mundo fenomenológico nuestro, y el hecho imponible como norma jurídica, o sea, como hipótesis de incidencia en los términos de los brasileños, de Taliba, de los uruguayos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El legislador trae la norma, posiblemente presume que todos tenemos, pero al soltar la norma, al hacer un trasvase del concepto sin tomar nota de dónde vino, lo que origina es una eclosión institucional, que Dios sepa cuáles van a ser los resultados. Entonces, yo lo que quería preguntarte aquí, en este momento, es si tú sientes, en tu experiencia sobre la cláusula antielusiva en general, pero la elusión, que hay una especie de babel lingüístico sobre estos términos y que a veces cuando estamos hablando de elusión, estamos hablando posiblemente de cosas diferentes. Y entonces sí valdría el término de decir, antes de conversar sobre algo, aclaremos los términos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si no podríamos estar llegando a consecuencias o entendimientos de las cuestiones totalmente diferentes. No sé qué quisieras plantear sobre esta pregunta, querido amigo. Mira, Lucho, tú haces un planteo muy profundo. Te digo por qué, porque esta distinción entre el principio de calificación diferenciado de la cláusula general antiabuso o antielusiva, que pueden convivir en una misma norma en dos párrafos distintos, como pasa con la ley peruana o con la ley argentina, por supuesto, daría para muchísimas consideraciones y muchas reflexiones que, bueno, no son propias del ámbito de esta charla. Sí, pero sí, para ir a lo esencial, como tú dices, mira, es muy cierto, es como habláramos acerca de un objeto y no nos ponemos de acuerdo qué es el objeto, porque para mí es un mate y para ti es un vaso. Exactamente. Entonces, tú hablas del vaso y yo sigo hablando del mate que tiene una bombilla, y tiene hierba y tomo, y tú hablas del vaso que tomas agua. Y te diría que en esto asumo y me hago cargo de un gran déficit de la doctrina argentina. Mira, el artículo 2 de la 11673, y me cuesta quizás decir esto porque yo sé que en Perú esta norma, a mi juicio, quizás con alguna falta de atención, fue declarada inconstitucional por afectar ciertas libertades individuales. Pero tú fíjate qué sabia es la norma argentina, que te dice que cuando se usa una forma jurídica inadecuada para la obtención de un resultado económico, el intérprete que hace recalifica la forma jurídica inadecuada en aquella adecuada según las normas del derecho privado. Es el único ordenamiento de la Argentina que establece el parámetro de comparación para descalificar qué es lo inadecuado desde la perspectiva de la forma jurídica, es el estándar del propio derecho privado. O sea, esto no es un contrato de leasing, esto es un contrato de compra-venta que debe ser tratado con una opción de compra, o esto es un contrato de leasing financiero y no es un leasing operativo. Entonces, es cierto que no nos ponemos de acuerdo porque es como empezar a hablar y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y este fárrago terminológico es permanente, ¿no? Del mundo anglosajón nos han venido otra contaminación que yo antes mencionaba, ¿no? De la sustancia y forma. Sí, correcto. Sustancia y forma fueran dos términos antitéticos. Y esto es, yo diría, un gran error. No hay una forma en materia jurídica desgajada de la sustancia. El derecho es forma y sustancia. Las instituciones jurídicas sin contenido, y ese contenido básicamente es un contenido económico, pierden su condición, pierden su naturaleza, pierden su tipología, ¿no?
la filosofía tradicional lo tenía mucho más claro, ¿no? Donde precisamente el concepto era al revés. Cuando Miguel Ángel hizo el David, ¿no? ¿Qué era la sustancia? ¿Qué era? La sustancia era la materia, era el mármol, pero un bloque de mármol no es el David, precisamente la forma es lo que le da sentido a ese contenido. La forma actualiza la potencia del contenido y lo transforma en una percepción global, en un objeto inescindible. Es lo mismo que cuando tú pintas un cuadro, ¿qué dirías? La técnica es la forma y el motivo es el contenido. Yo voy a separar en la apreciación en su conjunto de su calidad artística la forma del contenido. Curiosamente, en derecho, algunos se empecinan en querer ver estas visiones separadas y lo aplican en la ilusión. Es un fundamento errado, que el mismo juez Lerner Hunt, que mencionamos antes, tuvo una cita en un fallo que a mí me pareció fantástica, que es el epígrafe del libro que entregué a la editorial Astrea sobre la ilusión tributaria a que tú hacías referencia, y me pareció muy revelador, porque ese parrafito extraído de una sentencia decía que conceptos tan vagos o alternativas tan vagas como forma y sustancia son calmantes para dolores del pensar. Calmantes para los dolores del pensar. ¿Por qué? Y porque, claro, si yo te digo, mira, tenés que aplicar la forma de acuerdo a su sustancia, ¿no? Decís, bueno, qué bien, claro, tiene razón. Pero ¿qué es sustancia? ¿Qué significa cuando el hecho imponible en cuanto a su objeto aparecen involucrados como plataforma fáctica determinados contratos? ¿Qué quiere decir la forma separada de la sustancia? No es cierto, no es correcto. Es una hipótesis falsable, popperiana, ¿no? De Karl Popper. Pero bueno, el problema no es que estas confusiones sean a nivel académico, el problema es que estas confusiones hacen la diferencia entre ir a la cárcel o no, por ejemplo, en la Argentina. Exactamente. Ese es el problema, porque ha habido casos donde, yo podría citar muchísimos, pero bueno, por contar solo uno, un empresario que montaba su espectáculo teatral a través de una sociedad en participación entre el dueño de la sala y el productor de la obra, y tenían un acuerdo de distribución de las utilidades. Era una especie de Joint Operating Agreement donde se asignaban la utilidad en función de determinados parámetros. Vino el fisco y le dijo, mire, esto en realidad, bajo la realidad económica, que siempre se agita como una especie de fantasma, que es otro concepto que se usa también con un sentido ambiguo, vago, y que nadie tiene demasiada idea de por qué se lo utiliza de esa manera, con contornos tan indefinidos. Eso sí es un concepto realmente indeterminado. Vino el fisco y le dijo, mire, esto en realidad es un contrato de alquiler de la sala, y usted por lo menos me tiene que pagar el IVA sobre todo esto. Bueno, podemos discutir, a lo mejor desde la perspectiva del derecho privado, analizando la causa de ese contrato atípico, cuál era su verdadera naturaleza. Pero el fisco no recalificó solo desde la perspectiva técnica, metió una denuncia penal. Y de los 3 jueces que analizaron el asunto, uno creyó que debía ser condenado el empresario teatral que alquilaba la sala. Entonces, temas como estos se repiten a diario, entonces aquí viene nuestra preocupación, y yo he llegado a ocuparme de estos temas por razones como estas. Yo no me ocupé del tema de la ilusión por los problemas de Google, de Amazon o de Starbucks en Inglaterra. Yo me ocupé porque veía con mucha frecuencia cuestiones de esta naturaleza. Y el tema no es sencillo porque hay situaciones donde uno podría decir desde la perspectiva de la calificación jurídica del contrato estamos en lo que se denomina fraude de ley civil, que no justifica la aplicación de una sanción de naturaleza penal. Hay sistemas que han resuelto esto normativamente y probablemente yo creo que está bien que se haga de esa manera porque es una salida, yo diría por lo menos limitante, a cierto ejercicio de la potestad punitiva del Estado que, a mi juicio, en estos casos es inconveniente. Pero el tema tiene una enorme riqueza. Yo mantengo con Carlos Palau Taboada, ese gran tributarista de enorme dimensión en España, enorme autoridad y prestigio en estos temas, mantenemos una discusión muy interesante porque él es bastante crítico
de ciertas sentencias del Tribunal Superior Español que han evitado la posibilidad de sancionar conductas donde se ponían en práctica negocios jurídicos anómalos que él asociaba a situaciones de simulación relativa. Uno de los grandes temas, y quizás el más complejo y más difícil en esta materia, es distinguir el fraude de ley de la simulación relativa, porque ahí puede haber una variable donde en el caso de simulación relativa, en la medida en que hay falsa causa y hay ocultación de una realidad y hay un negocio que se exhibe como aparente pero se disimula por debajo del negocio real, que es el que las partes llevan a cabo, podría acercarnos a la visión del delito. Entonces, volviendo al tema, son, yo diría, cuestiones que en algunos aspectos presentan controversias, pero digamos que hay un trazo grueso que todos debiéramos coincidir, Exactamente. tener en claro y saber separar y saber discriminar. Tampoco podemos etiquetar, nada nos releva siempre de que hay que analizar las cuestiones particulares nuevamente con métodos jurídicos, indagar y estudiar. Por supuesto que, claro, todo esto requiere mucha formación y mucha preparación. Es más fácil para los fiscos tener ciertos estándares o hablar de la interpretación de la ley. Si yo tengo que motivar un acto administrativo, digo, esto contraría la télesis de la norma. Bueno, suena muy lindo. Voluntad absolutamente discrecional de quien decide, ¿no? Ahora, yo creo que ha contribuido mucho un tema que tú mencionaste, que está sobrevolando, y que son las recepciones acríticas de ciertos conceptos, como las migraciones automáticas de ideas concebidas para apuntar a otros problemas y para dirimir otros intereses, ¿no? Y vamos ahí al concepto de planificación fiscal agresiva. Y vamos a qué es lo que creó nada menos que la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea, a través de sus organismos, la Comisión y el Consejo, ha dictado directivas en este terreno. Cuando uno analiza esas directivas, lo que advierte es una gran impotencia precisamente por poder definir qué es la elusión o qué es el abuso de derecho. Algo tan elemental no ha podido ser definido, de manera tal que en una primera directiva del año 2012 se mezclaban desde conductas en fraude de ley hasta situaciones que implicaban un aprovechamiento de regímenes fiscales preferenciales, algo así como la utilización o el empleo de la competencia fiscal nociva. Entonces todo se metía en una misma bolsa. Y conductas que podían ser amparadas por la libertad de elección de formas o la libertad de elección de jurisdicciones, asumiendo que todas las jurisdicciones son soberanas, y aparecían descalificadas no porque quien acudía a esas jurisdicciones tuviera anomalías negociales, por ejemplo, sociedades sin sustento material, sino simplemente porque el llamado arbitraje fiscal aprovechaba esos beneficios. Todo eso se quiso poner en un globo y en el año 2012 primero se trató de hacer una definición que un absoluto adefesio desde la perspectiva jurídica, con elementos y componentes de orígenes distintos, que por supuesto terminaban nada, porque eso no sirve para nada. Y luego se reemplazó en el 2016 por otra que hablaba también de alguna noción un poquito más extendida de situaciones que podían ser falseables. Pareciera que lo único claro en todo eso era otro estándar, que era, bueno, la necesidad de que no se recurriera a esos esquemas solamente por el fundamento de ahorro de impuestos, lo cual también es otra equivocación, porque ya dijimos que la base de la planificación fiscal es obtener o pagar menos impuestos, y esto no debería por sí mismo tener nada objetable. Y se terminó en el 2018, el 25 de mayo del 2018, con una recomendación, una comunicación, una directiva sobre planificación fiscal agresiva, que ya es el sumum, porque como no se puede definir, pareciera que no podemos, somos incapaces de definir la figura, la vamos a definir por algunas señales, ¿no? Entonces, si alguien encarga, ¿no?, un esquema de planificación y cobra una comisión entendida como un porcentaje del ahorro, esto podría ser planificación fiscal agresiva, ¿no? Disparate, a mi juicio, ¿no? Perdón, no quiero incurrir en soberbia intelectual,
pero es que como no podemos definir lo que es un perro, ¿no? Salimos a la calle y decimos, bueno, acá hay un poco de popó, esto es una señal, es un signo de que puede haber un perro, por lo tanto, o por ahí, una mirada, o vemos que el hombre va paseando un objeto indeterminado y decimos, bueno, si va al lado del hombre podría ser un perro, ¿no? Esto de las señales para definir la naturaleza de una institución, a mi juicio, me parece que, digamos, por lo menos no se compadece con la tradición jurídica del derecho latino continental, ¿no? Yo lo lamento por colegas españoles que tanta inteligencia y dedicación ponen en estos temas, cuando veo que tienen que convivir con semejantes, ¿no? Con semejantes figuras o adefesios, digo, qué mal deben sentirse. Sí, sí, es verdad. Bueno, has pasado ya y bien al siguiente tema, que es el de la planificación fiscal. Yo solamente debería agregar dos ideas que tengo sobre el tema, ¿no? La primera es que la planificación fiscal agresiva, como concepto, es un concepto, tal vez un soft law, que va yendo por ahí como un mantra, ¿no? Que lo va diciendo la OECD, la Unión Europea, y de pronto en los países empiezan a aparecer el término. En el Perú ya empieza a aparecer, nosotros no hemos tenido el término en nuestras normas de planificación fiscal, pero hoy día ya entró el término en nuestras normas. Entonces tenemos elusión, ahorro fiscal, y entonces empiezan a aparecer los términos como por arte de birbiloque y van funcionando ahí. Y entonces el problema va a ser cuando haya algún intérprete despistado, sea en la doctrina o una judicatura, que empiece a decir, pero si son conceptos distintos, vamos a empezar a llenarles de consecuencias jurídicas distintas. Y entonces van a empezar a asignarle y a hacer nuevas separaciones. Pero yo pienso, Alberto, y a esto quería dedicar mi siguiente pregunta, preguntarte en torno a lo siguiente. Cuando la OECD empieza su desarrollo del BEPS, del plan BEPS, en paralelo venía desarrollando un trabajo sobre la relación entre moral y tributo. Y claro, cuando uno ve sus documentos de moral y tributo, están un poco como en patas separadas con este documento de OECD sobre BEPS y lo que viene después, ¿no? Pero pareciera que hoy, esa es una hipótesis que tengo, la noción moral de OECD es muy fuerte, pero en el sentido siguiente. Tú no existe en el mundo un conjunto de multinacionales que lo que están haciendo es eludiendo y están planificando fiscalmente agresiva. Entonces yo digo lo siguiente, cuando introducimos la lógica moral en una cuestión planetaria de un concepto que es el tributo que tiene naturaleza estatal, si no hacemos bien ese enganche, podemos tener un problema. Te voy a contar una anécdota que yo siempre cuento en clase y a mí me hizo pensar en este tema. Cuando ocurrió lo de Starbucks en Inglaterra, yo estaba en Londres y estaba caminando y haciendo turismo y conversando con una persona. Y de pronto me llega una camiseta. Van tirándome la camiseta, yo me la pongo y aparecía no consumo café de quien no paga impuestos, más o menos, ¿no? Entonces me la pongo y voy caminando y de pronto había mucha gente y era la manifestación contra Starbucks. Entonces yo, muy emocionado también, ¿no? Un defensor de las luchas y de la justicia tributaria, empiezo a gritar, pero de pronto digo, pero yo, ¿por qué estoy gritando? Si Starbucks no ha afectado al fisco peruano, y yo soy un domiciliado en el Perú y yo soy un ciudadano peruano y estoy acá de visita, porque lo que ellos estaban protestando es cómo Starbucks le había sacado la vuelta a Inglaterra en relación a Irlanda. Entonces, ahí fue cuando noté yo, paré un momento y dije, oye, pero ¿qué estoy acá diciendo? ¿Qué estoy protestando? Ahora, es verdad que Oxfam y otras, y Tax Network International, han desarrollado un concepto mucho más fino. Y el concepto mucho más fino es el siguiente. Cuando tú estás planificando, en realidad estás planificando, cuando haces planificación fiscal agresiva o elusión, las transnacionales lo están haciendo no contra los fiscos europeos, sino contra el África y contra América Latina. Y por lo tanto, reenfoquemos, dicen ellos, esas planificaciones. Mejor dicho, reenfoquemos el estudio de esto.
porque lo que está ocurriendo es aquí que se están sacando fondos que esos países deberían usar contra la lucha contra la pobreza y sus problemas, y se lo están llevando al primer mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí entonces es la siguiente. ¿Tú crees que esta idea de una moral tributaria universal que empieza a ver por distintos lados podría estar teniendo un problema porque parte de una premisa falsa? Y la premisa falsa es que el tributo es un hecho nacional, soberano, y que por lo tanto la justicia del tributo se mide según la circunstancia histórica del país donde éste se desenvuelve. En fin, ¿qué te parece esta cuestión, querido Alberto? Mira, yo tendría muchísimo para decir sobre este tema. Tal vez te lo podría sintetizar en algo, ¿no? Yo no me creo demasiado la moral de la OCDE. Te repito, a veces se confunden intereses. Para mí esto es una cuestión de intereses y no es una cuestión de moral. Y la palabra moral precisamente trata de tener un ejemplo unificador, como se dice, ¿no? Moralizador. Claro, ¿cómo te vas a oponer tú a algo que viene precedido por el contexto o el sostén de un principio moral? Pareciera que eso es inapetable. No quiero entrar en la cuestión más filosófica de si la moral, en otros términos, tiene algún nivel de relatividad, pero aquí estamos hablando de obligaciones tributarias. Mira, y yo voy a poner quizás un ejemplo de cómo ha ido evolucionando esto, porque precisamente me parece que nosotros como intelectuales de América Latina tenemos que distinguir, como decíamos antes, los problemas ajenos de los problemas propios. En el año, cuando se plantean estas cuestiones de Starbucks, no fue solo Starbucks, fue Amazon, Google, todo un grupo de compañías enormes, compañías multinacionales que en sus esquemas de planificación fiscal perjudicaban al fisco inglés porque las ganancias quedaban en jurisdicciones de menor impacto tributario. Ahí se empieza a reclamar de alguna manera los impuestos deben ser pagados en el lugar de consumo donde la riqueza se genera. Y aquí viene una primera observación. Yo me acuerdo de las luchas de nuestros países a principios de los años 60, los países en desarrollo contra los países desarrollados reivindicando el principio de la fuente. Algo que parece que ahora vuelve a estar en boga solo cuando a partir de los años 2009 todos los grandes países desarrollados empezaron a tener enormes déficits fiscales. Entonces, entendiendo que esta es una lucha ajena entre grandes compañías multinacionales y los déficits fiscales de los países desarrollados, acá hubo algo muy interesante que fue que en el año 2013 David Cameron anuncia en la conferencia de Davos como antesala a lo que fue luego la implementación rápida del proyecto BEPS, aquella transparencia, comercio y tax como obligación moral. Y él habla ahí de que el no pago de impuestos, a pesar de que él es un político conservador, advierte que el no pago de impuestos va contra las reglas y que eso afecta a los países pobres. Mira, Luchito, a cierta altura de mi vida yo creo que estoy ya grande para escuchar declaraciones de esta naturaleza. Ya tenemos nosotros bastante para luchar contra nuestra pobreza, no nos hace falta que nos vengan desde la OCDE a decir la ilusión de impuestos de las grandes multinacionales afectan también a los países en desarrollo, porque si lo afectan, yo creo que esa afectación es en menor medida. En algún momento tendríamos que ver cuál es la comparación del beneficio relativo que ciertos grupos multinacionales nos aportan desde, por ejemplo, la incorporación de tecnología, que hacen que hoy en día un chiquito perdido en Perú acceda a Internet y pueda generar un desarrollo, una aplicación, y quizás superar su situación, precisamente porque ha accedido a la tecnología provista por estos países, por estas grandes compañías. Entonces, yo, francamente, no me creo este principio moral que la OCDE trata de establecer como paradigma para sus criterios de lucha contra la planificación fiscal agresiva, ¿no? Y fíjate que es simbólico, ¿no? Que el propio David Cameron, tú sabes que después de haber propiciado un poco el plan BEPS y de haber hecho ese discurso, tú sabes que él sufrió un proceso por no haber declarado unas acciones en un paraíso fiscal, porque su padre era un factor muy significativo, con lo cual quizás
es un ejemplo de la doble moral que yo intento simbólicamente reflejar en la figura de David Cameron, al cual no le tengo ninguna simpatía porque creo que él tuvo mucha culpa en el Brexit, ¿no? Con ese plebiscito que llamó Sí, es de verdad. manera inestable. Entonces, no es una persona que le tenga gran simpatía, pero también tuvo una doble moral que a veces yo creo que se trasladan a ciertos organismos internacionales. Lo que no significa, y esto lo quiero dejar bien en claro, que muchas de las normas y de programas BEPS, por su calidad técnica, yo diría por su consenso, por sus definiciones, no sean totalmente adaptables e impliquen un avance para nuestros países. Es decir, yo no estoy haciendo un cuestionamiento global a toda la política fiscal que baja de OCDE. Acá concretamente nos estamos refiriendo a la lucha contra la ilusión y la planificación fiscal agresiva, ¿no? No tiene que ver esto, por ejemplo, con el comercio digital o con otras medidas que la OCDE ha propiciado. Es cierto que el Plan BEPS es básicamente un programa anti-elusivo, donde, bueno, hay medidas de distribución de base y de política fiscal que también nosotros tenemos la obligación de verlas con algún cuidado, pero cuando me refiero a la crítica a esos organismos internacionales, me estoy refiriendo a un aspecto, ¿no?, concretamente al que nos ocupa en el día de hoy. De acuerdo. Nuevamente, en plan de ocuparnos de prioridades, yo creo que nuestro compromiso y nuestra obligación está más con nuestras realidades que con algunos de los programas que propone la Unión Europea o la ONU, ¿no? Muy bien. Mira, quería hablarte ahora de dos temas, de la cláusula antielusiva general, las cláusulas antielusivas específicas. En concreto, te quiero comentar dos cosas que yo he visto en el Perú. Primero, nosotros tenemos el doble test. Tú lo conoces bien, el test de idoneidad, el test de los efectos válidos, ¿no? Primero estamos ante, se ha dicho, conceptos jurídicos indeterminados. El Poder Ejecutivo, cuando estableció el decreto supremo que reglamentó y promovió esta cuestión, también lo ha aceptado. Y entonces la cuestión que yo me pregunto aquí es la siguiente. Cuando tengamos que discutir qué cosa es el test de idoneidad y el test de los efectos válidos, ¿a dónde debemos recurrir? Esto lo va a tener que ir desarrollando la jurisprudencia, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, ¿no? Por ponerte detalles de esta anécdota. En el caso del doble test, en el tema de la idoneidad, muy rápidamente, como la norma fue traída, como tú has dicho, más o menos tiene la estructura de la norma española, muy prontamente varios personas en el Perú empezaron a decir, vamos a aplicar los conceptos de idoneidad que establece el derecho tributario español. Entonces empezaron a hacer una lectura de ese tipo. Entonces, claro, yo lo único que digo como reflexión es la siguiente, pero el derecho tributario español, su derecho civil, tiene una estructura basada distinta al derecho civil peruano. Porque en el derecho civil español, posiblemente de manera parecida a Argentina, no lo sé, la idea de la causa está expresada de manera clara y distinta en el Código Civil. En el Perú no, el Perú más bien atenúa ese elemento. Entonces, traer unas tesis sobre lo que está pasando en España a la luz del Código Civil, la estructura del derecho civil español, a la estructura y el derecho civil peruano, sin hacer ese análisis de la transpolación, podría ser un problema. Yo alguna vez he conversado contigo y esto evidentemente no es decir que no hay que recurrir a las figuras del derecho civil, hay que recurrir, pero a las que están construidas en tu país, porque es la manera como se ejerce la voluntad en tu institución, ¿no? Pero un poco, y en los efectos válidos, he escuchado también muchas personas que hablan en el Perú de los motivos económicos válidos. Pero la norma peruana no habla de motivos, habla de efectos. Y entonces no es la doctrina exactamente que se construyó sobre los motivos económicos válidos y que se construye en Europa, sino buscar el efecto, porque no interesa el elemento subjetivo de la persona. O sea, no importa lo que tú querías en términos económicos, lo que importa es cuál es el efecto que has generado. Yo te pongo estos ejemplos simplemente para decirte que
que en el Perú por lo menos tenemos este problema. Yo no sé cómo es en Argentina, porque en Argentina hay mucha más construcción conceptual de estas cosas. Pero, por ejemplo, voy ahora a la cláusula antielusiva específica, ¿no? Otra vez, la idea de cláusula antielusiva específica es una idea que llega al Perú desde fuera. Entonces se dice, la cláusula antielusiva específica lo es porque la voluntad del legislador al producir una norma es que sea antielusiva. Ya, y entonces en el Perú yo digo, tenemos dos problemas, fíjate. Primer problema, en el Perú no tenemos un sistema de exposiciones de motivos verdadero, como ocurre en otros países. No hay una obligación legal de establecer exposición. Lo que hay son documentos que preparan en un gabinete y que luego son conocidos y que todo el mundo considera exposición de motivos. Primer problema, o sea, hay un problema de interpretación jurídica. La fuente interpretativa de la exposición de motivos no es una fuente formal, o no dice de quién hizo la norma, dice de quien los ayudaron a preparar. Ya no te cuento en la ley cómo ocurre, esto es en los decretos del legislativo, pero en la ley se complica. Pero fíjate este segundo caso. Ya, imaginemos que sí, pero todas las normas peruanas de impuesto a la renta desarrolladas en los últimos 9 años tienen vocación de ser cláusulas antielusivas. O sea, están hechas como parches para evitar actos concretos de elusión. Entonces, eso quiere decir que todo nuestro impuesto a la renta modificado desde aquel año tiene una naturaleza antielusiva. Le pareciera que no cuadra un poco el concepto de la regla, ¿no? Ahora, pero si ya vas a las impropias, es decir, a los test, tipo unos test parecidos a la cláusula antielusiva, pero focalizados, ahí sí tenemos una cuestión. Muy bien, ¿para qué te traía todo este asunto? Para preguntarte sobre dos cosas. La primera cuestión, que me cuentes un poco tu opinión y si este tipo de debates se están dando en Argentina. Y la segunda cuestión, ya más de doctrina, es ¿cómo ves tú la relación entre la cláusula antielusiva general y la cláusula antielusiva específica? Ya ahí en términos, digamos, conceptuales, no en términos de cada estado, ¿no? Bueno, a ver, Lucho, sí, son varios temas y no me quiero olvidar de algo que mencionaste previamente porque es muy significativo. Mira, cuando el Tribunal Fiscal del Perú cumplió 50 años, tuvieron la amabilidad de invitarme a dar una conferencia en el ámbito de los festejos del cincuentenario, y yo presenté allí un trabajo y presenté una exposición que precisamente se llamaba El desafío de construir una doctrina antielusión. Porque, bueno, todos sabemos que la norma desnuda, sin una construcción jurídica que la acompañe, bueno, es un enunciado normativo de improbable efecto, pero no se traduce, digamos, en norma con poder de regular una realidad determinada. Entonces es indispensable la construcción jurisprudencial doctrinaria, que lleva mucho tiempo, y eso obviamente es tarea indelegable de los peruanos. Es decir, nadie de afuera puede decir. Por supuesto que todos en el Perú o en la Argentina, todos miramos las experiencias del derecho comparado. Hay algunos elementos que podemos servir, como decía antes, para la reflexión. Algunas nociones que podemos adoptar, otras son absolutamente insostenibles bajo determinados sistemas jurídicos. Por lo tanto, lo que tú dices es absolutamente así. Lo que llama la atención, ¿no?, es por qué lleva tanto tiempo estos procesos de maduración, ¿no? Y para que ustedes no se sientan mal, en la Argentina el artículo 2, que es el equivalente a la norma 16, se incorporó en el año 1946, ¿no? 1946. Y todavía no tenemos una doctrina, por lo menos no la tiene la Corte Suprema de Justicia. Hay algunas aproximaciones. El Tribunal Fiscal en los últimos años ha dado también algunas nociones que tienden a construir una tesis, a mi juicio, valiosa sobre el alcance de la cláusula, pero todavía no hay una definición muy clara, como no lo hay en la justicia penal, por ejemplo, con todos los vicios que esto provoca, con los males que esto puede traer aparejado. Entonces, lo primero es que definitivamente sí, que cada país debe construir su propio contenido respecto de este tipo de cláusulas. Tú hablaste algo que está vinculado a la relación entre norma general y normas particulares ante ilusión, que tiene que ver con la indeterminación de los conceptos. Obviamente una cláusula general necesita una extensión indeterminada porque está destinada a un universo de casos desconocidos, ¿no?, a diferencia
de las cláusulas especiales antielusión que atacan situaciones de hecho que se han identificado y a las cuales se las quiere contrarrestar atribuyéndole un efecto determinado. Mira, yo te diría que yo no le temo a los conceptos indeterminados, ¿no? Yo le temo a la ignorancia de los jueces, o a la ignorancia, o a la comodidad, o a la pereza de los funcionarios fiscales. Creo que alguna vez te comenté que en la Argentina nada pasaría. La cláusula, el artículo 1 de la ley procesal argentina, que es el código tributario nuestro, similar al peruano, dice que en la interpretación de la ley se atenderá a su fin y a su significación económica. Y en el segundo párrafo tiene la cláusula general, segundo artículo, la cláusula general de antielusión. Yo siempre le digo a mis alumnos, arranquen como en aquella película, ¿no? Recuerdas que el profesor le hacía arrancar determinados párrafos, hojas de un clásico, porque decía que no servían para nada. Bueno, a los alumnos les digo, mire, si quieren empezar por el artículo 3, ¿ustedes creen que sería distinta la vida de los contribuyentes argentinos? No, llegaríamos a las mismas soluciones si razonamos bien desde la perspectiva del método jurídico, ¿no? Ni siquiera hace falta la cláusula general de antielusión. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que la elusión no es la evitación del hecho imponible. Si tú partes de la base de que la elusión evita el hecho imponible, es un comportamiento que evita el hecho imponible, necesitas la cláusula general como presupuesto complementario subrogatorio. Creas un hecho alternativo, ¿no?, que sustituye al evitado, y por lo tanto tú sí ahí necesitas la existencia de la cláusula. Desde esa perspectiva, si la definición que trae la norma 16 es que se evita el hecho imponible, está bien que tengan una cláusula general antielusión. Pero ahí vuelvo al mismo tema que le señalaba. Si la evitación del hecho imponible es por un medio impropio o anómalo, pareciera que en definitiva no lo he podido evitar. Entonces, no le temo a la indeterminación de los conceptos, nuevamente le temo a la ignorancia de los aplicadores de la ley. Respecto a las cláusulas antielusión particulares, se da un fenómeno bastante curioso. Por un lado, son muy cómodos para el fisco, porque le genera ahorro de trabajo, y por otro lado hay ciertos contribuyentes que también ante la inseguridad jurídica que les plantea la falta de juicio o la falta de anticipación de la reducción fiscal en determinadas situaciones, prefiere que por lo menos esté regulada aún asumiendo el costo correspondiente. Pero lo que sucede es que nuevamente tenemos que explicar, porque cuando hablamos de cláusulas particulares antielusión, nos estamos refiriendo a un universo de temas muy distintos. Entonces ahí hay decisiones de política fiscal, por ejemplo en el IVA, la que asimila toda transmisión de título oneroso a una compraventa. ¿Eso es una cláusula antielusión o es una definición de política fiscal? Una definición del hecho imponible. Es una integración del hecho imponible que no tiene nada que ver con un hecho potencialmente elusivo o con una acción elusiva. Hay cláusulas denominadas antielusión particulares que lo que hacen es contrarrestar economías de opción legítima. ¿No? Nosotros tenemos, por ejemplo, un impuesto en la Argentina referido, es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que ustedes también lo tienen en Perú. Bueno, tiene un rosario, ¿no?, de comportamientos antielusivos que se ven inhibidos por la ley, produciendo el efecto fiscal de utilización de cuenta bancaria, porque se estima que es una sustitución de la cuenta bancaria no tolerada. Entonces, es una persona que paga en efectivo, si es un medio de pago organizado, bueno, ese supuesto, que bajo cierta consideración podría ser una economía de opción legítima, bueno, el legislador lo ha desechado y lo contrarresta a través de algo que se llama cláusula general antielusiva. Hay cláusulas generales, cláusulas particulares antielusión. Hay cláusulas particulares que son verdaderas ficciones y que atentan contra el principio de capacidad contributiva, porque son cláusulas cerradas que no permiten en su estructura la prueba en contrario, porque digamos que la naturaleza de la cláusula particular debiera pivotear sobre la base de una presunción juris tantum que admitiera la prueba en contrario para demostrar que aquello que se intenta conjurar no se produjo. Hay cláusulas de transparencia fiscal internacional que nuevamente se presentan como cláusulas antielusivas, pero son más bien definiciones de política tributaria, ¿no? En la Argentina tenemos
de todos los colores, y nuevamente, el fisco se ve complacido porque evita trabajar. Algunos dicen que confiere certeza al sistema jurídico. Yo creo que en muchos casos esto puede ser cierto, en la medida en que se garantice la posibilidad de la prueba en contrario, y no que a través de ficciones, bueno, de una manera se afecten las capacidades contributivas, que es la base y sustento de todos los impuestos, ¿no? Perfecto. Asumamos por un minuto, vamos a ponerle el nombre iuri de cláusula antielusiva específica, a pesar de lo que hemos conversado a ciertas cosas, ¿no? Asumamos que los países, el mío por lo menos, han estado estableciendo ciertos esquemas normativos con la finalidad de evitar planificaciones fiscales de las empresas, ¿no? Por ponerte 3 casos, la regla para deducción de pérdidas de intereses, en el Perú por financiamientos, que estamos en un camino a completar y parecería la que la OECD ha establecido, o unas reglas de pérdidas donde tenemos 2 sistemas de compensación de pérdidas pensados sobre todo en evitar los escudos fiscales por las compañías, o las reglas de reorganización de sociedades estructuradas para evitar que un proceso de reorganización de sociedades pudiera tener un efecto tributario en favor del contribuyente, ¿no? Hemos ido creando esas reglas. Muy bien, la pregunta que te quiero hacer ahora ya en esta última parte de pensando en las cuestiones urgentes es, hay mucha idea de que estas reglas estaban pensadas para un tiempo en el cual no había pandemia, no había crisis económica, pero que hoy día, frente a la crisis económica, aparecen como corsés muy, muy fuertes que no permiten a las empresas iniciar procesos de algún tipo de sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Entonces, la cuestión es si tú consentirías conmigo en la idea de que poner a discusión la posibilidad de replantear estas medidas en este momento, con la finalidad de permitir algún tipo de salvataje de las compañías. ¿Tú lo ves posible? ¿Tú sientes que no, que hay que mantener la visión de que estas normas tenían un sentido y que lo pueden tener incluso en este tiempo? ¿Qué piensas de esto, querido Alberto? Mira, nuevamente, a mí me parece que debemos aclarar los conceptos, porque todo lo que tú mencionas, yo creo que se presentan como cláusulas generales antielusión, pero en realidad son decisiones de política fiscal. Si yo parto de la base que la elusión tributaria es un acto ilícito, obviamente bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna coyuntura debieran ser liberadas las medidas que tienden a contrarrestar las actividades ilícitas. Pero los ejemplos que tú das, vinculados a deducción de intereses, incluso algunos otros de procesos de reorganización de empresas, etcétera, en realidad se presentan como medidas antielusión, son medidas que no tienen anomalías porque un mutuo con una tasa de interés del mercado, la limitación de la deducibilidad de los intereses en función de determinado criterio de anclaje patrimonial, nuevamente, no es una cláusula antielusión, es simplemente una decisión de política tributaria. Entonces me parece que es probable que esas decisiones de políticas tributarias puedan ser revisadas en momentos o en situaciones como las presentes, pero otra vez, porque no constituyen medidas antielusión. Yo no pondría ningún título que dijera los sistemas fiscales bajo la anormalidad o el estado de excepción que representa la pandemia relajan sus sistemas en la lucha contra la elusión o contra la evasión. Lo que pasa es que esas son, nuevamente, medidas que no tienen nada que ver con la elusión, son decisiones de política tributaria. Perfecto, entendido. Y vamos a ver, hemos ido por varias cosas, creo que el programa está siendo muy productivo realmente. Muchas gracias, yo lo aprecio muchísimo. Quisiera conversar contigo sobre un último tema, si te parece, y luego hacemos un cierre final. La crisis hasta ahorita ha sido afrontada, quieras o no, con el dinero de los contribuyentes, sean los contribuyentes de hoy o los que van a venir al futuro, porque incluso si te estás endeudando, lo que estás tirando es una deuda para el futuro que lo van a asumir los contribuyentes. Y eso siempre a mí me trae la idea de la relación ingreso tributario-gasto estatal que tú tanto has defendido y promovido además en América Latina, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestro querido Vito Tanzi, que llamaba esto el círculo virtuoso de la tributación, ¿no? Pero esta vinculación no está presente en el imaginario social latinoamericano.
las personas que reciben los subsidios estatales, ¿no? Las personas, las empresas, los ciudadanos que están recibiendo sus bonos, sus pagos extras o sus beneficios y subsidios estatales, no saben o no sienten que se los está dando en virtud de que hubo otros ciudadanos que cumplieron con su deber de contribuir. Porque pareciera que los estados han ido construyendo en el imaginario social que el dinero es del presidente o el dinero es del estado y en términos populistas, ¿no es cierto? Pero en el fondo son dinero de los contribuyentes. Muy bien. Si aceptáramos esta tesis de que esto es correcto y que estamos en el camino posible, ahora que se están proponiendo subsidios de los gobiernos para salvar a las empresas, los famosos salvatajes entregándoles dinero a las empresas, ¿tú no crees que deben tener ciertos condicionamientos? ¿Tú no crees que en estos casos las empresas deben estar condicionadas a determinados tipos de políticas o actuaciones? Estoy pensando en cosas como esto, por ejemplo, cumplir con fines ambientales, cumplir con reglas, mejor dicho, no aceptar darle subsidio a aquellas empresas que sean opacas en términos institucionales. De hecho, lo está planteando. Tú sabes bien que el presidente francés ha dicho que él no va a ayudar a salvar empresas en la medida en que las empresas no han cumplido con su rol de buenos contribuyentes, en el sentido de que no han estado opacas ante el gobierno francés, ¿no? O lo que acaba de pasar con la Unión Europea, que a Polonia le ha aceptado las ayudas de Estado polacas, siempre y cuando incluyan unas cláusulas donde establezcan ciertas reglas para que no se permitan a aquellas empresas que, entre comillas, han actuado fraudulentamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es aquí, ¿cómo ves este argumento para poder retomar al sector público, a la opinión pública, el tema de que el dinero de los contribuyentes que se están entregando a las empresas por subsidio deben ser bien asumidos y utilizados por las empresas, que es un recurso que estamos cediéndoles? ¿Hay algún debate de esto en Argentina? ¿Tú sientes que es un tema que ya está bien puesto allá o no lo ves así? Mira, a ver, Lucho, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta clase de planteos, porque son esos planteos que suenan muy bonitos en la teoría, sobre todo si la devolución hacia las sociedades, por ejemplo, algo que tú has mencionado y que forma parte de otro amplísimo debate, que es la protección del medio ambiente, con el cuidado que hay que tener de que estas ayudas gubernamentales no se vuelvan un arma de doble filo y se filtre a través de la exigencia de estas compañías algo de aquel autoritarismo que yo mencioné al principio, o se mezclen condiciones que estrictamente no tengan que ver con el interés general. Y te pongo un ejemplo muy concreto, ya que me preguntas por la experiencia argentina. La Argentina tuvo un plan bastante modesto de ayuda a las empresas que habían perdido sus fuentes de ingresos, dicho sea de paso, por una decisión del gobierno, que más allá que tenga plena justificación, el aislamiento social obligatoria y el cese de las actividades económicas es una decisión de la autoridad pública, es una decisión del Estado. Con lo cual el Estado es corresponsable del estado de crisis de ingresos que tienen en este momento buena parte del sector productivo. Esta es la primera cuestión. Con lo cual, la ayuda o el subsidio no debe ser visto como una dádiva, sino que debe ser visto como el ejercicio de una corresponsabilidad para el restablecimiento del aparato productivo y, por supuesto, para que a su vez esas empresas puedan seguir financiando el gasto público el día de mañana y no desaparezcan definitivamente. Es decir, me parece que son medidas de autoprotección del propio Estado que deben ser vistas en este contexto y no como medidas de ayuda, aunque la ayuda efectivamente es una derivación de este principio. Pero este es un ejercicio corresponsable y compartido de la necesidad de que la economía no colapse. Dentro de lo que tú planteas, puede haber algún tipo de medida que uno podría coincidir. Ejemplo, en la Argentina, las empresas que reciben esa ayuda se comprometen a no despedir personas, por lo menos hasta fin de año. Lo cual parece lógico, porque en esta coyuntura la protección del empleo debe ser un objetivo prioritario
porque forma parte de la red de contención social. Y así como el Estado colabora pagando parte de esos sueldos, me parece que es legítimo que plantee la protección del empleo como valor. Pero fíjate tú lo que se le ha ocurrido a una diputada de la coalición gobernante hace unos días atrás. Dijo que ya que el Estado le prestaba a compañías y que estaba subsidiando esas compañías a través de aportes de capital, que podía ser una buena medida capitalizar esos préstamos transformándose en accionistas de esas compañías. No estaba hablando de mi estudio jurídico, que tengo 10 empleados y que, dicho sea de paso, no he requerido ninguna ayuda del gobierno. Y esta señorita o esta señora propuso esta medida. El presidente, por suerte, después de 10 días, terminó diciendo que era una idea loca, pero sin embargo durante 10 días hubo un montón de empresas que consultaron sobre la devolución de estas ayudas fiscales, temiendo que pudieran generar este tipo de consecuencias. Entonces, yo para poner las cosas muy en claro, a mí me parece que hay que separar la paja del trigo, digamos, dirían en mi pueblo. Este es un momento de crisis, hay una responsabilidad del Estado en auxiliar a las empresas y en poner en marcha la economía. Todo lo demás, la protección ambiental, la lucha contra el fraude, la lucha contra la evasión, de nada sirven ejecutar compromisos que además yo creo que no van a tener ninguna efectividad ni ninguna aplicación, y lo único que van a lograr es que se empiecen a filtrar otro tipo de medidas. Y yo te cuento una, por ejemplo, que también estuvo documentándose la idea de quien recibe ayudas fiscales no puede distribuir utilidades en los próximos 2 años. Entonces, cuando empiezas a ver medidas de este tipo, empiezas a ver una injerencia del Estado en la economía privada en un punto que pareciera exacerbar o aprovecharse de cierta debilidad, y en lugar de ejercer esa responsabilidad en un mandato social y de gobierno, pareciera que a cambio está tratando de introducir, ¿no?, una especie de distintos intervenciones en el ámbito privado. Y te aclaro que yo no soy un liberal a ultranza que no crea que el Estado no deba intervenir y gestionar en determinados sectores de la economía. Pero por eso a veces acá hay cuestiones de grado, y como las cuestiones de grado hay en determinado momento situaciones que pasas del blanco al gris y del gris al negro y nunca sabes si estás en el blanco o estás en el negro, yo preferiría y aconsejaría manejar por carriles absolutamente separados. Y que la ayuda fiscal no dependa de ningún condicionamiento al desarrollo futuro de las empresas. Y las políticas de Estado vinculados, ¿no?, como la protección del medio ambiente o la lucha contra el fraude y la evasión, tienen que mantenerse de manera autónoma y seguir su curso natural. Perfecto, entendido claramente. Bien, querido Alberto, hemos casi llegado a 2 horas de conversación. Yo quiero agradecer enormemente tu esfuerzo, sobre todo porque hay 2 horas más allá. A las 2 horas de que estamos aquí hay 2 horas más allá. Y entonces entiendo bien lo del mate, además. Pero antes de terminar, le vamos a pedir una muy brevísimas intervenciones a Rubén y a Raúl. Rubén, ¿qué tienes tú que decirnos, por favor? Hola Luis, gracias. Bueno, solo para felicitar a nuestro maestro Alberto por la claridad conceptual con la cual ha podido diferenciar la ilusión, la evasión y sus alcances. Nada, solo agradecerle a Alberto, enviarle un abrazo muy, muy fuerte y sí, tal vez como representante del gremio Contrario a la Libertad, tal vez le pueda pedir algo que comenzamos hace un momento, la declaración del presidente Fernández en torno a la función de los contadores y su relación con la declaración de impuestos. Ojalá Alberto pueda comentar al final algo de eso. Muchas gracias, Alberto, un fuerte abrazo. Muy bien, gracias Rubén. Raúl, brevemente. Gracias, Luis. Agradecerle
al profesor Alberto. Muchas gracias, en verdad. Yo le he pasado buenísima en esta conversación. Están muy buenos los temas que se han tratado. Creo que hay mucho más para poder trabajar a la interna, pero nada, agradecerle por el tiempo, por el espacio, por la amistad y por brindarse esta conversación con todos nosotros. Saludar a los que nos siguen y agradecerles también por el apoyo y seguimiento en las redes. Gracias, Luis. Muy bien. Bueno, querido Alberto, todo tiene su final. Me gustaría que tuvieras una última reflexión a modo de cierre. Acá le llamamos a veces a modo de tuerca, como para ajustar la reunión, nos des una última intervención y de repente puedas comentar también aquello que ha planteado Rubén sobre la tensión entre el presidente y el gremio contable. Te dejo en el uso de la palabra, querido Alberto. Tal vez empiezo por esto último, que mira, ha llegado ahí a Perú la versión, efectivamente ha sido una expresión muy desafortunada del presidente en un reportaje radial donde el entrevistador, que además era un contador público, le preguntó sobre cómo veía él, de alguna manera, el rol de la profesión contable, que parecía estar más inclinada a favorecer los mecanismos de ilusión y de evasión que a liquidar los impuestos de manera adecuada. Y el presidente hizo una reflexión muy, yo diría, no solo inoportuna, sino muy desacertada, acerca de que efectivamente las universidades públicas argentinas, costeadas con dinero público, formaban profesionales que de alguna manera no le devolvían a la sociedad en valores positivos el fruto de esa formación. Acá hubo una enorme reacción. Yo creo que nuestro presidente es un hombre temperamental, suele muchas veces arrepentirse de exabruptos de esta naturaleza. También dijo allí que los grandes estudios jurídicos eran los que realizaban, creaban las sociedades offshore para que se oculten empresas que no pagaban impuestos. Es decir, yo diría, razonó con cierto razonamiento básico, primario, que uno no espera de quien ejerce esa responsabilidad. Yo me imagino que él se va a desdecir de lo que dijo y va a decir que fue una expresión desafortunada y por supuesto que no se refería a todos los contadores, sino a alguno que seguramente conocerá por algún entorno cercano que ha frecuentado. A Rubén. No precisamente a Rubén. Pero bueno, son esas manifestaciones que, nuevamente, que no debería haberlas dicho ejerciendo la alta magistratura, y me imagino que las va a rectificar rápidamente. Tampoco quisiera que esto abra una nueva grieta en la Argentina entre abogados y contadores, porque algunos con maledicencia dicen, claro, esta es la opinión de un abogado, que lo es profesor de Derecho Penal de mi Universidad de Buenos Aires, pero esperemos que eso pronto sea rectificado, ¿no? Y nuevamente, ustedes saben que yo los aprecio como amigos, aprecio profundamente al Perú. Hay algo que cada vez que voy allí destaco, y es, yo veo un interés, veo como una especie de orgullo de los universitarios peruanos, de los profesionales peruanos, una especie de amor propio. Y creo que eso es muy positivo porque es la base para construir desde la profesionalidad, desde nuestros propios ámbitos, agendas que debatan estos temas con profundidad, con conocimiento, con seriedad. Y la verdad es que yo veo siempre reflejado una parte del pueblo peruano, a través del conocimiento de ustedes y de sus alumnos, ¿no? Me parece que eso es muy bueno, y en momentos de tanta desorientación como los que estamos, donde hay mucha gente muy angustiada frente a la incertidumbre, me parece que hay que reivindicar desde el lugar de la intelectualidad, del liderazgo, no porque nos creamos gurúes de acontecimientos que tampoco nosotros podemos predecir, pero sí con humildad de tratar de esclarecer, de abordar estas cuestiones, de presentar nuestros puntos de vista sobre las salidas económicas futuras, permanentemente consensuar, de tener criterios de tolerancia, de estrechar lazos
de colaboración, de hacer esto que ustedes mismos están haciendo, de escuchar otras voces, de trazar, no para enriquecerse, sino simplemente nuevamente para estimular reflexiones. Me parece que ese es el rol que los intelectuales de América Latina tenemos que cumplir en situaciones como estas, ¿no? En el pequeño ámbito que conforma el objeto de nuestra disciplina, que por supuesto es bastante relevante, pero siempre pensando que somos una rueda más, un engranaje más amplio, en el cual necesariamente nos tenemos que integrar, ¿no? Y por eso a mí me parece que es propicio que además estos diálogos sean diálogos interdisciplinarios, pero no solamente dentro de nuestras profesiones, la del contador y del abogado, sino también con los economistas, ¿no? Con los economistas fiscales. Me parece que hay otras voces que también nos van a ayudar a tratar de presentar y enfrentar esta pandemia con las mejores herramientas, ¿no? Así que bueno, por supuesto, para mí es un placer. En algún momento mantendremos o seguimos esta charla. Si yo pudiera elegir un lugar, elegiría el bar inglés ahí en el Country Club, tomándome un tower, o hablar con Rubén ahí en Trujillo, o con Raúl en Larcomar, mirando con esa preciosa vista al Pacífico. Pero las seguimos en cualquier momento, o en las aulas de la Universidad de Trujillo o de la Universidad Católica. Bueno, muchísimas gracias, querido Alberto, por tu tiempo y por habernos dado, abrirnos un poco tu casa para poder conversar y ver tu planteo sobre estos temas. La he pasado muy bien. Son temas que a veces aparecen complicados, pero acá han fluido y te lo agradezco mucho, querido maestro. Espero también verte pronto. También puede ser en Buenos Aires, comiendo unas parrillas ahí, por Palermo, por donde fuimos la última vez. Muchas gracias por todo, por estar con nosotros. Y a ustedes, queridos televidentes o audientes, depende de lo que estén haciendo, les agradezco también por estar con nosotros y les convido a nuestra siguiente reunión el próximo viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.